Bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast del Health Hacking. Hoy tengo el placer de presentaros a un muy buen amigo, quizá una de las personas con las que cada vez que mantengo una conversación es más enriquecedora y aprendo más. Este es Raúl Ferrer y he querido traeros a Raúl para que conozcáis, ya que tiene una de las carreras quizá más polifacéticas que hayamos visto en el entorno de la fisioterapia actual. Raúl es fisioterapeuta, se sacó una oposición, estuvo trabajando para el Servicio Sanitario Público y con el tiempo se doctoró y actualmente es profesor de la Universidad de La Salle de Madrid. Además dirige doctorados de alumnos con los que él les acompaña en ese proceso. Y por si fuera poco, además es emprendedor, es CEO de una startup llamada Smart Dyspnea que aúna la fisioterapia con la inteligencia artificial para intentar poner un poco de luz sobre el descanso de los pacientes y sobre la implicación que tiene ese descanso en su dolor y en sus patologías musculoesqueléticas. Así que, como podéis ver, es una persona súper completa y que, por si fuera poco, además ha tenido como dos hitos por los que, uno por el cual yo lo conocí, que es que montó en su momento, fue uno de los pioneros en Internet dentro del mundo de la salud y ya por allá, por 2009, 2010, ya habían montado, ya habían fundado un movimiento que se llamaba Fisios en Red, donde intentaba generar una comunidad de fisioterapeutas que hablara de la importancia de la evidencia científica dentro de nuestra profesión. Y ya de paso, como si también eso fuera poco, la Comunidad de Madrid en 2019 le otorgó la medalla de plata honorífica en sanidad pública. Así que, como veis, es un pedazo de protagonista el de hoy y espero que disfrutéis mucho de esta conversación sobre toda la parte institucional de la fisioterapia, esa visión diferente que tenemos dentro del mundo de la gestión de fisioterapia que compartimos Raúl y yo. Así que, sin más, os dejo con él. Para aquellos que tienen un grado universitario, solo el 1% tiene un doctorado. Tampoco hace falta que todo el mundo sea doctor. Tampoco hace falta ser excelente. Simplemente necesitas saber qué es lo que quieres, tener foco, como tú has dicho. Hay un porcentaje muy alto de doctores que dejan la tesis a mitad de camino, pero más del 30% de personas que terminan un doctorado lo acaban con problemas mentales graves. Afecta mucho la salud mental. Y estos son datos que están contrastados en distintos países. Nosotros muchas veces estudiamos una carrera para trabajar, y esto no es así. Nosotros estudiamos una carrera para formarnos como profesionales y a veces tenemos la oportunidad de trabajar de esa misma profesión que has desarrollado. Pero el proceso de doctorado no deja de ser un proceso de aprendizaje. Entonces, dependiendo de dónde quieras elegir el camino, tendrás que elegir un director o directores que te orienten más hacia la formación o más hacia la investigación. Solo lo que ya esté muy probado debería trasladarse al paciente. No debes trasladar un experimento a un paciente. No debemos experimentar con nuestros pacientes y esto es un problema. Bueno, Raúl, bienvenida a mi podcast. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Te debo yo una también en tu canal, luego hablaremos de él, que me ha adelantado. Pero bueno, me hace mucha ilusión que estés aquí. Te voy a presentar un poco a la audiencia, que seguro que la mayoría ya te conoce. Raúl, que bueno, docente, investigador, emprendedor, haces de todo. Cuéntanos un poco tus orígenes y así te ponen un poquito en contexto. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es un lujo estar entre los elegidos y las elegidas de tu canal, porque la verdad es que es la creme de la creme, o sea que yo soy aquí un poco la nota discordante, ¿no? Yo creo. Pero bueno, un placer, de verdad. Mis orígenes, bueno, pues yo empecé estudiando Administración y Dirección de Empresa. Antes de ser fisioterapeuta empecé un año de ADE, porque bueno, el mundo empresarial siempre me había hecho ilusión, pero yo tenía 3 opciones en selectividad, que eran Administración y Dirección de Empresa, Informática y Fisioterapia. Y yo creo que al final mi camino me ha llevado a unir un poco estas tres áreas de conocimiento que siempre me han interesado. Lo que pasa es que a nivel profesional me he desarrollado, como es evidente, mucho más en fisioterapia. Y hice un añito nada más de ADE con un resultado nefasto, porque visité más la cafetería que las aulas. Primero de carrera. Claro, primero de carrera lo hice allí, entonces yo ya entré en la universidad con el primero hecho, entré en fisioterapia y ya hice la diplomatura en aquella época, terminé en 2006
la diplomatura y nada más terminar inicié mi práctica clínica en atención primaria un mes después de terminar la diplomatura, que yo además no terminé en junio, sino que terminé en febrero porque me quedó una en el último año y arrastré otra que quería cursar porque quería cursar las dos. Antes solo había dos optativas, era deportiva o geriátrica, no teníamos más opciones y teníamos que elegir una de las dos porque se solapaban. Y elegí hacer las dos. Me suspendieron una asignatura que no era esta, la de motricidad, suspendí motricidad y la motricidad infantil, de hecho, todavía lo recuerdo, y arrastré esas con lo otro. Entonces empecé en febrero y eso me dio la oportunidad de entrar en atención primaria, que si hubiese terminado en junio a lo mejor no hubiese tenido esta oportunidad. Porque eso, termina la gente justo todos de golpe, ¿no? Y en ese momento hay un vacío, ¿no? Yo creo que eso ha sido una oportunidad que, bueno, nunca lo cuento muy a menudo, pero bueno, como me das la oportunidad, creo que la ventana de oportunidad o el timing que elegimos para empezar los proyectos es determinante. Y eso es lo que ha ido marcando un poquito mi carrera también, el encontrar a las personas adecuadas en el momento adecuado y me han ido llevando hasta donde estoy hoy, mejor o peor, pero hasta donde estoy. Y ya digo que empecé en atención primaria, al principio con muy poco conocimiento de la profesión, en realidad. No tenía yo nada más que el conocimiento muy básico y no me planteé formarme hasta el siguiente año porque estaba un poco saturado. Y luego me hice un curso de traumatología. Hice un posgrado de traumatología porque era lo que más veía en atención primaria, para completar un poquito. Ese fue mi inicio. Y a partir de ahí, año 2009 creo que fue cuando hice esto, no, 2008, porque en 2009 hice a la vez, me compensé lo que no había hecho esos años y hice dos expertos universitarios a la vez, en el mismo año, uno online y uno presencial. No sé por qué no me sorprendí viniendo de ti. Bueno, por eso lo explico, no por otra cosa, sino porque marca un poco el por qué tantas cosas y por qué, bueno, yo cumplo 40 años ahora en agosto, tengo 39 todavía. Y porque en ese tiempo he podido desarrollar cosas, bueno, pues me da por hacer muchas cosas a la vez. Entonces hice dos expertos que luego he desechado, pero eso me abrió también la oportunidad de empezar una nueva línea. Yo estaba trabajando, además de en atención primaria, en clínica privada para cubrir unas horas y eso me permitió plantearme intentar ver qué pasaba en el mundo digital. Era año 2009-2010, era cuando estaba empezando todo el mundo 2.0, estaba Twitter empezando a despuntar, se veía por ahí, había algunos médicos que lo utilizaban en las consultas y bueno, yo entré un poco en ese círculo, no sé muy bien por qué, de nuevo estar en el momento adecuado con las personas adecuadas y me empecé a relacionar por redes sociales y abrí un blog que se llamaba Fisioterapia en Atención Primaria, para contar un poco mi experiencia con mis pacientes en el ámbito clínico, sin más, sin ninguna otra intención. Y me junté en un grupito de personas que luego han resultado ser líderes de opinión, cada uno en su ámbito, y como era el primer fisio o de los pocos fisios que había en aquella época, estamos hablando de los inicios de 2010, pues como que daba color en las jornadas y me invitaban siempre a... Yo empecé a dar mi ponencia, yo recuerdo mi primera ponencia, la di en febrero, marzo del 2011, ante 500 personas. Esa fue mi primera subida a un escenario. Como estreno, ¿no? Para estrenarme. 500 personas que no eran fisioterapeutas ninguno, eran todo enfermeras y médicos en Alicante. Me invitaron a unas jornadas que organizaba el Colegio de Enfermería de Valencia a contar mi experiencia con el blog. Y a raíz de ahí pues, fue creciendo un poco mi red de contactos en redes sociales, fui desarrollándome un poquito más en profesionalizar, si es que se puede decir así, la actividad que hacía en redes, en blogs y demás, y empezó a crecer la comunidad de fisioterapeutas que cada vez pues, nos interesábamos por ese mundillo y de ahí viene uno de los proyectos que quizá ha marcado más los últimos años o los primeros años de esta etapa, que es Fisioterapia sin Red, ¿no? Ahí fue donde yo te conocí en una charla en la Universidad de San Jorge, que tú no te acordarás, pero sí, fue... a la Universidad de San Jorge he ido en 3 ocasiones a jornadas de innovación. Y la primera fue precisamente a contar Fisioterapia sin Red y esto fue en el año 2013, 12, 13, sí, yo creo que debe ser. Sí, 12, 13 sería. Debe ser por ahí, más o menos. Y luego he ido en un par de ocasiones más a hablar también de nuevas tecnologías y hablar un poco de investigación en otra ocasión. Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño porque fue una de mis primeras también exposiciones dentro del mundo académico de la fisioterapia, las pocas universidades que nos llamaban en aquella época. Recuerdo con mucho cariño las jornadas de Fuenlabrada,
que nos invitaron también a contar Fisioterapia sin Red. En aquel entonces yo no tenía todavía actividad docente de ningún tipo, y San Jorge, a Zaragoza. Y lo demás eran colegios profesionales los que se estaban interesando por nosotros en aquel momento. ¿Qué contabais exactamente con el tema? Yo me acuerdo de Fisioterapia en Red como una asociación donde lo que se buscaba era utilizar los medios digitales para poder hacer una comunidad de gente interesada en la fisioterapia. Pero ¿qué esencia había detrás? ¿Cuál es la motivación que había? Pues mira, Fisioterapia sin Red nace al principio sin ningún tipo de intención, nada más que intentar ocupar un nicho que no se estaba ocupando, que era fisioterapeutas en la red, ¿no? De ahí nace un poco también el nombre, que no es Fisioterapia en Red, sino Sin Red. Y es Sin Red porque el que era entonces el secretario de la asociación propuso este nombre con mucho acierto, porque era como nos lanzamos sin red, o sea, vamos a ciegas en este mundo, y era lo que estábamos haciendo, era como exponernos muchísimo. En redes antes el nivel de exposición se vivía muchísimo más de lo que se vive ahora, porque claro, había muy poquita gente, entonces eran como faros a los que todo el mundo se fijaba, y nos tirábamos un poco a la piscina porque nos abríamos en canal y contábamos nuestras experiencias clínicas positivas, negativas y todo. Entonces ese fue el inicio. De ahí intentamos ver si podíamos agruparnos en una especie de plataforma, uniendo los blogs que teníamos, los que lo fundamos, 8 fisioterapeutas que lo fundamos, y vimos que lo mejor era unirlo en un único centro, en lugar de 8 blogs separados, intentar agrupar el tráfico, en una intención de agrupar el tráfico en un sitio. Sobre todo para poder llegar a más gente y tener más impacto. El objetivo inicial de Fisioterapia sin Red era separar un poco el grano de la paja, porque había muchísima pseudoterapia rondando, estaba en un momento de muchísima ebullición en las redes en las que cualquier contenido llegaba, entonces desmarcarse de contenido de calidad frente a contenido de baja calidad era muy importante. Y ese fue un poco el origen. A partir de ahí, lo que nace es... bueno, no nace en ese momento, sino que en ese momento lo que se nos plantea es una dicotomía, es ¿qué hacemos con este proyecto? ¿Hacia dónde lo queremos dirigir? Y teníamos encima de la mesa 2 opciones. Lo planteábamos como una empresa en la que nosotros íbamos a gestionar la imagen, o íbamos a gestionar cursos, o qué íbamos a hacer, o lo planteábamos como una asociación, y al final ganó como una asociación por 2 motivos. Uno, el sin ánimo de lucro. Nos parecía que esto era un movimiento que no era propiedad nuestra, sino que queríamos compartirlo con más gente, y de ahí nace la segunda parte, que es la inteligencia colectiva. Que eso fue lo que unía un poco Fisioterapia sin Red. Era uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, para aumentar el alcance, pero además inteligencia colectiva. Ese era filosofía 2.0 pura, en la que todos ocupábamos el mismo espacio y todos teníamos altavoz. Y Fisioterapia sin Red simplemente lo hacía de manera más eficiente para que todos pudiesen aprovecharse de eso. Y ahí es donde nace un poco ese proyecto. De hecho, se queda un poco la cosa de la inteligencia colectiva aquí en la recámara, y cuando termina el proyecto Fisioterapia sin Red, que evoluciona a una sección de la Asociación Española de Fisioterapeutas de Pensamiento Crítico, es decir, digamos que hemos hecho un exit de la asociación de la mejor manera posible, integrándolo dentro de la Asociación Española. En ese momento yo me desvinculo del proyecto como tal, porque nace la otra faceta, que no es asociativa como tal, sino que es colegial. Y en ese momento, en 2018, nos presentamos a las elecciones del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y contra todo pronóstico ganamos las elecciones. Entonces, FSR queda un poquito en segundo plano, y empezamos a utilizar esa filosofía, porque todos los que formamos, o muchos de los que formamos esa primera junta... Ese sí, ¿no? Esa semilla. Esto es, pues intentamos trasladar, porque nos habíamos conocido ahí, muchos de los que, con Aurora, por ejemplo, Aurora era secretaria de Fisioterapia sin Red, Pablo era socio, había mucha gente que había participado un poco de este espíritu, unos desde dentro, otros desde fuera, pero que teníamos más o menos esa idea de intentar acercar las instituciones de alguna manera al colectivo, y eso, el siguiente paso natural, si ya estábamos en la EF, habíamos conseguido eso, que una asociación sin socios, ¿no? Claro, una asociación sin socios, pasar en 3 años a tener más de 500 socios, ser la segunda asociación en tamaño en España, eso había que monetizarlo, rentabilizarlo, no monetizarlo, sino rentabilizarlo de alguna forma, y había que convertirlo en un proyecto más institucional, y en ese caso pues pasó a la EF, se quedó en esa parte del proyecto allí, y nosotros pues fuimos a esa parte más institucional, y desde el año 2018 pues esas facetas que hemos mencionado al inicio las comparto con estar en el colegio. Pero la asociación sigue, o sea, está ya integrada, y las actividades
actividades de inteligencia colectiva siguen apareciendo, entiendo. Menos, porque es verdad que pivotó, la asociación dejó esa parte de la inteligencia colectiva por la parte del pensamiento crítico, que era el otro, como digo, la otra parte importante. Las personas que se quedaron un poco al cargo de este proyecto tenían mucho más interés en desarrollar esa parte porque seguía siendo importante, y el hecho de tener el empuje de la Asociación Española de Fisioterapeutas y la puerta al mundo a través de la WCPT que tiene la EF ahora mismo, pues era una oportunidad para tener un subgrupo específico de pensamiento crítico, y siguieron por esa línea y no tanto por la inteligencia colectiva. Me gustaría que habláramos un poco sobre, ahora que has sacado el tema del colegio, porque yo, siendo fisioterapeuta de tu misma edad, hemos llevado más o menos paralelamente la evolución. Siempre he tenido muchas dudas de las funciones esenciales del colegio, ¿vale? Parece que el colegio pues tiene unas funciones desde fuera, aparentemente, y luego cuando realmente las analizas, viene más hacia una protección de la profesión que de los profesionales, o algo así entendí yo. Me gustaría que lo explicaras porque me pareció muy interesante y creo que ayudaría mucho a entender algunas de las cosas que suceden ahí. Es una pregunta recurrente porque bueno, no conseguimos desde los colegios, y digo conseguimos ahora, pero no lo han conseguido antes. Cuando nosotros entramos tampoco teníamos muy claro nada más que lo que ponían los estatutos, que es lo que se hacía, y de hecho, como tú dices, de lo que se ve que se hace a lo que realmente se hace, todavía hay un gap ahí importante que tenemos que intentar conseguir reducir. La función principal de un colegio profesional es, como dices, ordenar de alguna forma la profesión. El profesional es parte, obviamente, de la profesión y es como una especie de asociación, pero no es una asociación al uso, sino que es una asociación de derecho público, es decir, es un organismo público que se rige por unos estatutos que están publicados en el BOE y demás. En este caso en el BOCAM, porque como sabes, los colegios son regionales de cada comunidad autónoma. Entonces, al ser una entidad pública, pero administrándose con recursos privados, pues tiene ciertas peculiaridades de uno y otro mundo. En este sentido, esto nos afecta en que las cuotas son obligatorias, la colegiación en nuestra profesión, como sabes, es obligatoria, y eso tergiversa un poco la finalidad del propio colegio, porque la gente normalmente se piensa que eso es para pagar nuestros sueldos. De entrada, yo no tengo ningún sueldo del colegio. Yo tengo la asignación por las reuniones a las que acudo y punto. Hay personas que tienen asignaciones por tener cargos de mayor responsabilidad. Yo ahora mismo soy vocal segundo, pero las personas, cuando yo fui en la anterior legislatura, fui vicesecretario durante una época, durante 2 años, y ahí tenía una asignación por ser vicesecretario que me implicaba una jornada mayor y era fija por eso, pero no era asociada a reuniones, es la única diferencia. Eso que hace que nuestra implicación sea en gran medida voluntaria también, aunque es verdad que está remunerado en esta parte, pero es vocacional y eso no se entiende muchas veces. La gente lo piensa como no, están ahí para lucrarse o para ganar dinero, y de ahí ya te digo yo que... Bueno, eso creo que no es solo del colegio. En general. Siempre se piensa... Se tiende a pensar esto. Pues un poco la visión es esta, es que en el colegio no estás para eso, sino para intentar en una etapa impactar de alguna manera, porque esa es la finalidad que tiene un colegio, ordenar la profesión a través de impactos en otras instituciones que modulan la legislación, que modulan el ámbito laboral en la medida de lo posible. Normalmente no podemos hacer mucho, porque profesional y laboral, que están muy pegados, no van de la mano, la legislación es totalmente separada, y nosotros lo que hacemos es velar por proteger a la ciudadanía de que fisioterapeutas no hagan uso o abuso de la profesión para aprovecharse de los ciudadanos. Entonces tenemos esa parte de ventanilla única para responder a las reclamaciones de los ciudadanos, y por otro lado ordenar a la profesión haciendo impacto, como digo, en estas instituciones para intentar hacer un poco de lobby de alguna manera y posicionar a los fisioterapeutas en el ámbito político, digamos, sociopolítico. O sea, a mí me pareció muy curioso porque yo era el primero que tenía la visión de que el colegio estaba para protegerme a mí. Y claro, luego cuando haces el análisis es cierto, o sea, no es que estás para protegerme a mí como profesional sanitario, pero desde el punto de vista de que otros profesionales con intenciones cada uno muy partidistas no interfieran sobre los estándares que debería de tener una profesión, ¿no? Y a mí esa parte me parece... Este es un punto interesante que conviene aclarar, y es que normalmente lo que piensas esto es como si fuese un sindicato, ¿no? Sí. Está para defender mis derechos, y no es así. Para protegerme del intrusismo, para protegerme de mi jefe, ¿no? Al que proteges del intrusismo es al ciudadano. Y muchas veces tenemos más herramientas para protegerle de nuestro propio intrusismo hacia afuera que del otro. O sea, nosotros sí que podemos, de alguna manera, abrir expedientes informativos o disciplinarios a fisioterapeutas colegiados, pero no a
otros profesionales de otros colegios. Ahí tenemos la labor de mediación o la labor de interacción con otros colegios para decirle, mira, tenemos esta circunstancia con este profesional que podría estar ahí un poco invadiendo nuestras competencias y tenemos debates con ellos que intentamos solucionar de la mejor manera posible. Si no se llega, pues vamos a juicio y ahí sí que está el colegio profesional, en caso de que tú hayas tenido algún tipo de conflicto como profesional, para ayudarte y apoyarte en ese proceso judicial, por ejemplo. También para ofrecerte servicios de asesoría, por ejemplo. También para utilizarlo como espacio común para realizar cualquier tipo de actividad profesional. Al final, la sede del colegio profesional es la casa de todos los fisioterapeutas, y que parece mentira, pero es que es así. La gente, si quiere reservar una sala para hacer algo relacionado con la profesión, puede hacerlo, para reunirse con otros compañeros, para hacer un proyecto empresarial, cualquier cosa. Esto puede utilizar la sede del colegio, siempre pidiendo permiso y ocupando espacios que no estén dedicados a otras finalidades. O la biblioteca, por ejemplo. En Madrid en concreto tenemos una de las mejores bibliotecas de fisioterapia de España, más completa solo de fisioterapia, porque las bibliotecas de las universidades están muy nutridas, pero son de múltiples aspectos. Nosotros tenemos una biblioteca, tanto virtual como presencial, muy enriquecedora, que la que puedes ir allí a prepararte exámenes o a estudiar o a formarte. Entonces, aparte de eso, las labores de formación continuada también y demás, esas son las funciones principales que tenemos, y no miran hacia afuera para protegernos a nosotros hacia afuera, sino para proteger a los de fuera de nosotros, que es muchas veces la visión invertida. Claro, es la visión errónea, así es. Y luego a nivel institucional, eres una de las personas que más he aprendido en cuanto a temas institucionales, a temas relacionados con universidad y burocracia, ¿vale? Esa doble vía que tienes de emprendedor, docente, siempre me ha sorprendido mucho, y quiero que podemos aportar una parte que además tú y yo hemos hablado alguna vez en comidas de las que tenemos, sobre el que la gente visualice cuál es el proceso que tiene un doctorando, si te quieres doctorar, en definitiva, ¿qué pasos tienes que dar? Me gustaría, ya que hemos empezado a hablar de esta parte institucional, vamos a rematarlo con esto. Me gustaría sacar ese tema. Pues la parte del doctorado está muy mitificada, ¿no? Es como ser doctor en fisioterapia, y no es nada más que un pasito más en el desarrollo académico de una persona. Pero de nuevo es una confusión muy habitual, en la que nosotros muchas veces estudiamos una carrera para trabajar, y esto no es así. Nosotros estudiamos una carrera para formarnos como profesionales, y a veces tenemos la oportunidad de trabajar de esa misma profesión que has desarrollado. Y esa carrera profesional, en el ámbito académico, en el ámbito puramente formativo, digamos, se desarrolla en el grado universitario ahora, antes diplomatura, y ese es el primer nivel. Pero luego tienes la vía máster, dentro de tu propia profesión, hacer un máster específico en un área de conocimiento concreta de tu profesión, y el siguiente nivel es doctorar, que lo que te habilita es para generar tú el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú quieres llegar a un doctorado es porque quieres completar tu área académica, todos los 3 niveles académicos, porque lo que quieres es contribuir con investigación y, por tanto, ampliando el conocimiento de tu área valga la redundancia, conocimiento, en este caso la fisioterapia, al resto de la sociedad. O sea, no tiene más allá que esto. Claro, esto es muy etéreo. ¿Cuál es la operativa de esto? A nivel laboral, siendo doctor, te permite acceder a ser docente universitario, a nivel burocrático, como tú me decías, y eso es un requisito. Y hay muchas personas que quieren desarrollar un ámbito laboral académico universitario y necesitan y tienen el requisito de completar su vía académica hasta el 3er nivel. No tiene que ser el último paso, no tiene que ser profesor, sino que tú podrías empezar previamente a ejercer como profesor, claro, bajo un programa de doctorado. Esto es. En realidad no. Si atendemos a lo que es ser profesor y no es a ser docente o dar clase, que no es lo mismo. Para poder ser profesor, que no es, como digo, dar clase simplemente, se supone que tienes que pasar una serie de requisitos, acreditarte por una agencia de acreditación como que tienes las competencias suficientes, y para eso necesitas ser doctor previamente. Entonces, para ser profesor, sí. A partir porque están las figuras oficiales, digamos, pero sí que puede haber entidades que sean de carácter universitario, por ejemplo, como puede ser donde trabajo yo, en La Salle, que no es una universidad al uso, sino que es un centro adscrito a una universidad y por tanto ofrece formación académica, pero que sí que puedes impartir clase de grado sin necesidad de ser doctor, porque tiene un régimen de centro de investigación o centro universitario, ¿no? Entonces, el régimen laboral es un poquito diferente al de las universidades y te permite empezar. ¿Qué pasa? Que te permite empezar siempre que se den los números, se den las ratios.
porque tú tienes que tener como grado universitario una serie de doctores, un número mínimo de doctores y un número mínimo de doctores acreditados para poder dar esa docencia. Entonces, si ya está cubierto... Que lo marca NECA, ¿no? Lo marca la NECA, eso es. La NECA a nivel nacional, y ahora está repartido en las distintas agencias regionales de acreditación. En Madrid es Madrid Más D, por ejemplo, y en Aragón pues no sé quién lo llevará. En ese sentido, sí que puedes empezar a dar algunas clases, pero tienes que ser asociado, lo que se llama profesor asociado, ¿no? Profesor asociado implica que tienes que tener una dedicación clínica y además puedes dar algunas clases, pero son muy pocas horas en realidad. Entonces no es como una dedicación completa, una jornada plena docente. Para eso necesitas llegar al puesto de doctorado cuanto antes. Puedes hacerlo durante un periodo cuando estás en formación, si te cubren otros compañeros que ya tengan el título para llegar a las ratios, pero si no, tienes que acreditarte. Entonces, si quieres trabajar de profesor, tienes que ser doctor. Porque te termina, o sea, tienes como una fecha, ¿no? De alguna manera tú entras como asociado, pero siempre tienes que tener el objetivo de terminar doctorando. Sí, si quieres ser profesor universitario sí, o puedes ser asociado siempre y seguir siendo tu clínico y dar tus clases de tu asignatura dedicada a eso y ya está. O sea, puedes seguir de asociado siempre que te lo permita el contrato que tengas. Hay veces que tienes contratos de más duración. Ahora creo que la nueva ley, la LOSU, ha modificado esto y está limitado a... Bueno, no, creo que antes estaba limitado a cada 4 años o así, no recuerdo, lo digo de memoria, puede que no sea esta cifra, pero antes estaba limitado y había que renovarlo cada cierto tiempo y creo que la LOSU lo ha modificado. Y ahora ya puede ser permanente y hay que contratarlo de manera indefinida y si quieres despedirlo, pues como cualquier trabajador, se despide y ya está. Pero sí, para ser docente universitario es necesario llegar ahí, para ser asociado no es necesario. Simplemente, normalmente, si llevas alumnos de máster, tienes que tener el mismo nivel académico, porque si vas a hacer prácticas, por ejemplo, alumnos de prácticas en tu centro, si quieres hacer docencia clínica. Si tú quieres hacer docencia universitaria sin que sea clínica y demás, puedes tener tu nivel de diplomado o de graduado y con eso es suficiente dentro de tu área de universidad. ¿Qué pasa? Que las universidades ahora lo que quieren es cumplir los ratios, entonces es muy difícil o tienes que ser muy experto en tu área de conocimiento para que tengas esa cabida, ese espacio. ¿Y cuál sería el primer paso que tiene que hacer alguien que quiera doctorarse? Matricularse más o menos. Claro, lo primero, antes de que matricularse, de hecho, es pensar si de verdad necesita hacer un doctorado o si para lo que quiere no necesita hacerlo. Si lo que necesita es por esa vía laboral o porque quiere investigar, antes de matricularse debe elegir un poco cuál va a ser su camino. Y esto es un problema porque no hay ningún sitio que venga redactado, porque cada universidad es un mundo. Entonces, dependiendo de en la universidad, en el programa de doctorado en el que te vayas a matricular, vas a tener una serie de requisitos que están todos dentro del marco que permitirá la misma legislación, pero hay pequeñas diferencias que van a marcar mucho la dirección que tenga tu tesis, ¿vale? Entonces, el proceso de la tesis a veces se focaliza mucho en redacción del manuscrito y publicaciones y demás, pero el proceso de doctorado no deja de ser un proceso de aprendizaje. Entonces, dependiendo de dónde quieras elegir el camino, tendrás que elegir un director o directores que te orienten más hacia la formación o más hacia la investigación y que luego te permita acceder al puesto que tú quieras. Entonces, hay que hacer una buena selección y un buen cribado hacia afuera, externo, ¿no? De cuáles son los recursos que vas a necesitar y cómo vas a poder aprovechar eso. Todavía no te has matriculado, o sea, estás en fase previa, tienes que ir haciendo búsqueda, pero antes de eso tienes que hacer, como digo, una búsqueda interna y saber, ¿estoy preparado para doctorar? Hay que tener en cuenta que más del 30, no recuerdo el dato exacto si era el 34 o el 37, tengo esas dos cifras que me bailan, pero más del 30% de personas que terminan un doctorado lo acaban con problemas mentales graves. Afecta mucho la salud mental y estos son datos que están contrastados en distintos países. Entonces es importante que el proceso de doctorar no venga de manera rutinaria después de un máster, sino que si viene después de un máster sea porque tú lo tienes de verdad dentro de tu camino y en la mentalidad de decir este es el foco que yo quiero conseguir y esto es lo que necesito ahora en mi vida, porque puede afectar mucho. Bueno, eso es casi 50-50 con emprender. O sea, yo creo que no hay análisis, no conozco análisis de los problemas de salud mental que pueden aparecer, pero te aseguro que o tienes muy claro cuál es tu visión y la misión que tienes en este mundo, si no es muy complejo. Pero claro, de la misma manera te digo, o sea, una de las cosas que intento hacer ahora es asesorar a gente de, primero, si te interesa o no empezar y cómo empezar para no empezar ya con un tropiezo. ¿Hay alguna figura similar de mentor, de asesor en el campo Pues fíjate, en el ámbito académico como tal,
que yo conozca no existe nada parecido a nivel institucional. Sí que es cierto que hay personas que al final te vas arrimando, te vas acercando y puedes ir exprimiendo y sacando de ahí. Es cierto que nosotros, por ejemplo, hemos generado de alguna manera un espacio de acompañamiento, de mentoría en este sentido, porque nos llegan muchas consultas. Entonces, en Inner Circle hemos desarrollado esta faceta también para intentar acompañar a las personas y ayudarles en este proceso. Pero es cierto que no existe una figura como tal institucionalizada que digas, esta es la persona a la que puedo acudir. Entonces, es más bien tus propios recursos, y eso ya limita muchísimo. De hecho, de ahí nace un poco Inner Circle, de decir, bueno, yo tengo mi círculo, pero hay mucha gente que estoy seguro que querría empezar este proceso, no sabe cómo hacerlo, y bueno, pues es ofrecer una puerta también para ayudar a esta gente, igual que pasa en el proceso de emprendimiento. A mí me parece muy interesante, además me comentaste el proyecto de Inner, y claro, que alguien empiece orientado ya, es que te evitas dar vueltas, sufrimientos, tanto en la parte empresarial como en la parte... Totalmente. Te decías tú que la parte empresarial y demás van en paralelo con el tema mental, y sabes que yo he emprendido también, como has dicho antes, y la parte, imagínate lo que me queda. O tengo mucha suerte y estoy en el 33% restante, o te puedes hacer una idea de cómo estoy. El caso que... Tienes todas las cartas. Tengo todas las papeletas. Si no, ya va a ser los siguientes años. El caso que... fíjate cómo es esto de lo importante que es estar orientado, que ahora estamos intentando orientar desde el grado, por si quieres conseguir una beca, porque es fundamental la nota que tengas en el grado universitario para poder acceder a una beca de formación de profesorado universitario o de personal investigador, o si quieres alguna beca privada de la Caixa, por ejemplo, que tienen becas todos los años, las Infinity, por ejemplo, necesitas una nota previa, y eso tienes que estar orientado, y si puedes tener publicaciones durante el grado universitario. O sea que se está incluso viendo la necesidad de orientar a nuestros propios alumnos durante el grado, a que si quieren seguir esta vía se vayan preparando desde el grado para luego hacer el máster, para luego doctorar. O sea, es un plan de vida, en definitiva. Por eso te digo que tienes que ver, y tú imagínate, no sé si recuerdas tu faceta universitaria, seguro que sí, porque eres igual de joven que yo y nos acordamos perfectamente. Como si fuera ayer. Como si fuera ayer, pero yo estaba más perdido que, como se suele decir, un pulpo en un garaje, ¿no? O sea, no estaba para nada pensando en cuál iba a ser mi futuro. Yo lo que quería era terminar aquello y empezar a trabajar e intentar ganarme la vida lo mejor posible para irme de casa. O sea, esto era un poco el foco. Claro, tú piensas en estos chavales cuando vienen con 20 años, que les tienes que orientar a esfuérzate en este punto si lo que quieres es llegar aquí. Claro, están totalmente perdidos. Claro, sí. Entonces necesitan una guía. Tú los coges normalmente cuando nos llegan a nosotros, es gente que ha terminado un máster y dice, vale, ya sé que esto es lo que quiero hacer, pero claro, muchas veces dices, vale, ¿y ahora cómo piensas vivir de esto? Porque en España es muy difícil vivir durante la investigación. Necesitas becas ¿cómo para funciona? O sea, aparte de las becas, que lógicamente algo de remuneración tendrá, pero ¿de qué estamos hablando de remuneración? A mí me gusta mucho hablar de datos, además es un canal para esto. Por ejemplo, no conozco todos, pero la de Infinity, esta de la Caixa que comentábamos, cobran los predoc más que yo de profesor. Te das una idea, o sea, no está mal esta beca en concreto. Lo puse el otro día además en Instagram, el dato, que lo saqué de la propia red, son 39.000 brutos al año, durante 3 años o 4 para hacer tu doctorado. Si terminas en 3, te dan un plus de 7.500. Será una beca de excelencia, entiendo. Es una beca de excelencia. Todas estas becas siempre parten de al menos tener un 8 de nota, todas. Y a partir de aquí hay 30 becas en España y compites con todas las disciplinas. Claro, las becas de formación de profesorado universitario que las propone el Ministerio, también compites con a lo mejor 100 o 200 personas. O sea, estás entre las 100 o 200 personas, de más de 3.000 personas que a lo mejor solicitan esa beca, y esas no están tan bien pagadas. Estás en torno a unos 16.000-18.000 euros al año, brutos. Te da para vivir justito. Que empieza a ser más precario. Te da para vivir justito. Pero bueno, aún así, eso es la suerte de las personas que tienen para acceder remunerado a hacer su doctorado en España. Esto en Europa y en el resto del mundo no es para nada así. La gente entra a hacer el doctorado como aquí hacen los MIR la formación, por ejemplo. De hecho, muchos MIR doctoran durante el MIR precisamente por esto, porque están cobrando ya, están en fase de formación, y eso les permite dedicarse a otras cosas, como puede ser hacer la residencia y además después continuar con el doctorado con la publicación que hayan hecho en la residencia. Pero en nuestra profesión no es así. Entonces tienes que tener una fuente de ingresos que te permita medio vivir para poder hacer durante 3 o 5 años el doctorado, más la dedicación. En esos casos en los que no han conseguido una beca, directamente pasa consulta o ya puedes estar viendo a tus primos en tu casa y sacar algo de dinero, porque si no...
Nada. Nada a tu bolsillo, y además tienes que pagar, no solo es que no recibes, sino que tienes que pagar la matrícula. La matrícula. Si es una universidad pública, pues la matrícula depende de las universidades, pero no es excesivamente cara. Estamos hablando siempre de menos de los 1.000 euros en todas las universidades públicas, a lo mejor son 300, 400, 500 euros. En las privadas ya depende de la universidad y depende del programa, se puede ir en algunos casos a pagar en torno a los 8 o 10.000 euros incluso, dependiendo de los programas. Como digo, en fisioterapia es raro encontrarse programas que cuesten tanto dinero de doctorado, no de máster. De máster sí que es habitual. Pero entrar en ese mundo, que tienes que pagar la matrícula anual, que tampoco es mucho dinero, como hemos dicho en la pública, tienes que vivir. O sea, es que partes de menos. Sí. Entonces, eso tiene un tiempo. Incluso fuera de tu casa o... ¿no? Porque al final... Y requiere una dedicación de tiempo también que le vas a restar al doctorado. Entonces ya tienes que pasártelo a tiempo parcial o como mucho, si lo quieres a tiempo completo, es decir, 3 años, es tiempo completo y tiempo completo para poder vivir. Entonces por eso acaba la gente con problemas de salud mental, porque Sí, es claro, 2 jornadas a la vez. No suena muy fácil, desde luego. No. Y entonces, ¿qué actitudes crees que tiene que tener una persona que se enfoque a esto? Dime Pues 3 actitudes. Mira, te diría constancia, fundamental, tolerancia a la frustración y resiliencia. La juntaría para decirte una más. Y te diría, es que no podría decirlo como un valor como tal, pero tener las cosas claras. O sea, yo creo que analizarse a uno mismo es fundamental para decidir, o sea, el no dar tan tumbos. Foco. Sí, foco, lo diría, sí, Al muy final... bien. Foco. Sí, yo creo que estas 3, sobre todo el tema de la tolerancia a la frustración, porque hay una etapa en el doctorado que ya no depende de ti, que dependes de tu equipo. déficit de doctores, me parece a mí, con los que vienen ahora. Sí, a ver, las nuevas generaciones probablemente también los que... Es cierto que ese nivel de exigencia para las nuevas generaciones a lo mejor en algunos casos está fuera, pero ten en cuenta que el porcentaje de doctores en el mundo es el 1% máximo del mundo académico, o sea, de aquellos que tienen un grado universitario, solo el 1% tiene un doctorado. Tampoco hace falta que todo el mundo sea doctor, entonces tampoco pasa nada. Los que despunten pues podrán ir por ese camino. Tampoco hace falta ser excelente, que eso también hay que desmitificarlo. No hace falta ser brillante para ser doctor, ¿eh? De hecho, la mayoría no lo somos, o sea que no es, a las pruebas me remito. Simplemente necesitas saber qué es lo que quieres, tener foco, como tú has dicho, tener la constancia suficiente para no desistir. Hay un porcentaje muy alto de doctores que dejan la tesis a mitad de camino. Ahora cada vez menos, porque con las nuevas leyes que acotan mucho, o estás dentro o estás fuera muy rápido, o sea que sabes muy bien si... O sea que no es lo típico de llevo 10 años con la tesis, eso ya no ocurre. Pero hay un porcentaje muy alto que se queda por el camino. Y la parte de tolerancia a la frustración es porque tú has hecho todo lo que podías hacer, pero dependes de tu director, de los revisores de las revistas, de los editores, dependes de las comisiones de doctorado, dependes de mucha gente que va a otro ritmo de vida, probablemente, y muchas veces no responden en la línea que tú quieres. Que tienen sus propios objetivos y que tienes que estar ahí porque... Entonces yo creo que lo más frustrante para un doctorando, en la guía, cuando yo voy acompañando a la gente en este proceso, es precisamente el no tener el control. Porque esta gente normalmente cuando llega ahí y tiene claro el foco y son constantes, normalmente quiere tener el control. Pues el control también en emprendimiento a veces es muy difícil. Por eso es un aprendizaje muy interesante y que complementa muy bien con el emprendimiento. Sí, al final estás solo ante el peligro de alguna manera. Eso es. Y hemos hecho un poco la entradilla de los doctorados y de la importancia de que haya doctores, pero la importancia de que no todos sean doctores. Y es algo que resuena mucho en mí. Ya sabes que yo soy absolutamente clínico, muy poca vocación formativa, o por lo menos no dentro de la profesión de fisioterapia. Y siempre tengo esa batalla entre la ciencia y la evidencia. La ciencia y la evidencia científica y la evidencia empírica. Y creo que habitualmente en la universidad se cae demasiado en esa polarización hacia la ciencia, cuando en la clínica lo que vemos son otras cosas, ¿vale? Me gustaría tener tu opinión y que nos des un poco y hablar un poco sobre ese tema, que seguro que encontramos algún punto intermedio que puede ser interesante para la audiencia. Ojalá en la universidad se polarizase más de lo que se polariza hacia la ciencia, porque es el sitio donde tiene que ocurrir esto. La realidad que nos encontramos es que no es así. Hay muchas universidades que no solo no polarizan hacia ese lado, sino que lo hacen hacia el lado contrario. Y entonces lo que generan es algo que quiero que parezca ciencia porque es lo que tengo que vender, pero que no lo es, y lo llamamos pseudociencia, ¿no? Esa falsa ciencia.
Entonces, hay ahora mismo... Investigar por investigar, de alguna manera. No, investigar no. Ojalá fuese ni siquiera investigar, sino dar docencia o contar cosas que no están basadas en la evidencia, pero que las intento camuflar para que parezca que lo son. Porque mi negocio es la evidencia, ¿no? Mi negocio es la ciencia, la universidad se basa en eso. Sí, entonces, una cosa es la venta de la ciencia, no solo la Tal cual, efectivamente. O sea, ese es el business, ¿no? Cuando tú llegas a la universidad, tú lo que deberías encontrarte, el producto que te deberían ofrecer es ciencia. Y luego ya en la clínica, y para eso está la parte de la práctica, deberías desarrollar esa evidencia hacia la clínica, ¿no? Y hacer una traslación, que decimos, ¿no? De la evidencia científica hacia la clínica. Cuando nosotros hablamos de la práctica basada en la evidencia, no es lo mismo que hacer evidencia científica. Porque la práctica basada en la evidencia incluye 3 pilares: la evidencia científica, la experiencia clínica, esa evidencia empírica de la que me hablas, y las preferencias del paciente, que no nos pueden olvidar, en las que normalmente en el ámbito empresarial estamos muy familiarizados cuando hablamos de la experiencia de cliente, cuando hablamos de la atención al cliente, cuando hablamos de todas estas cosas de poner al cliente en el centro, pero en el ámbito clínico, que se nos llena la boca de decir esto, se nos olvida también. Sí. Entonces, buscar el nexo entre esas dos partes, esa parte laboral o empresarial, para cada uno donde se desarrolle, del paciente-cliente, completa a las dos que me has puesto tú, evidencia científica y experiencia clínica. Y el porcentaje en el que pondría sería un 33 para cada uno, porque deben estar equilibrados. Aunque no es cierto esto así. La práctica, como tú dices, en la clínica nos encontramos otras cosas. Pero eso es fruto probablemente de no entender en profundidad a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto. Porque un paper, un artículo, eso no es evidencia científica. Eso es un experimento. Y ya sabemos lo que pasa con los experimentos, que hay que hacerlos con gaseosa, ¿no? Porque los pacientes no debemos experimentar. Entonces, solo lo que ya esté muy probado debería trasladarse al paciente. No debes trasladar un experimento a un paciente. No debemos experimentar con nuestros pacientes. Y esto es un problema. Debemos huir de lo que llamamos cientifismo, cientifismo lo están llamando un poco, de camuflar también de ciencia o de hacer un exceso de peso hacia la parte científica sin entender muy bien qué es lo que hay detrás, ¿no? E intentar trasladar eso, lo del paper, encajar al paciente en el paper y no al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? Que es la pregunta que me has hecho y me he enrollado. En este sentido, deberíamos comprender lo que dice la evidencia científica y luego eso, actuar de la mejor manera posible o lo más próximo posible a esto, pero en la realidad clínica de mi paciente. Por tanto, el paciente siempre está en el centro. Entonces, si de ese 33% que te he dicho al principio, que sería lo teórico, hacemos un peso de dónde está lo relevante desde mi punto de vista y en mi opinión, diría que el 50% está en la experiencia del paciente. Y le pondría el peso a qué es lo que necesita mi paciente, a ese enfoque biopsicosocial completo. Pero que no nos quedemos en la parte bio, que no solemos quedar los fisios, ni en la parte psico, que parece que ahora estamos entrando un poco, sino que nos centremos más en esa parte social. Porque sabemos que los determinantes sociales son mucho más que la biología y que hay algunos aspectos que podemos de manera indirecta influir o que podemos identificar que van a contribuir mucho más a la recuperación de nuestros pacientes que la parte clínica que nosotros intentemos trasladar del paper o mi experiencia de lo que me ha funcionado con el paciente anterior, ¿no? Entonces, 50% le dedicaría a esto, le dedicaría un 15%, un 20%, por ser generoso, a la experiencia clínica y el resto a la evidencia científica. Y dirás, esto es contraintuitivo con lo que te estoy explicando. Y te voy a explicar por qué no lo es. Porque si tú guías tu experiencia clínica solo en base a tu experiencia clínica, solo tienes tu opinión. Te estás sesgando. Solo tienes tu opinión. Pero si tú te guías por la evidencia científica y sabes hacer una buena traslación, como hemos dicho, tienes la opinión de un montón de profesionales y un montón de pacientes que a lo mejor no han visto pacientes en su vida. Ojo, esto también hay que verlo. Pero tu paciente no tiene la culpa. Entonces, no hay que trasladarlo directamente, pero tienes que basarte en ese conocimiento. Porque hacerlo en contra de ese conocimiento, que sería darle los pesos invertidos, es ir en contra de lo que dice la literatura y que es lo que más se acerca a la verdad o lo mejor que tenemos para responder a la verdad. Lo que más garantías da, en definitiva, a tu paciente. Eso es. Y eso es lo que le debemos al paciente. Entonces, si le queremos dar más peso al paciente, debemos informarnos en la evidencia científica y luego
tener una experiencia clínica lo suficientemente rica y amplia como para poder integrar esos conocimientos y trasladárselos a ese paciente. Y eso es lo difícil realmente, porque cuando te vuelcas mucho en la parte de la evidencia científica empiezas a quitarle peso a la experiencia clínica. Lógico. Pero cuando estás muy metido en la parte clínica le quitas peso a la evidencia científica. Sí, porque además estás en lo que te funciona. Entonces, esa frase de a mí me va muy bien, funciona, sí. a mí me funciona, a mí me pone los pelos de punta a veces. Da miedito. Y es difícil de salir, yo creo, de esto cuando estás en clínica y cuando además tienes un montón de fans que te están diciendo que eres muy bueno. Sí. Y ahí yo creo que sí que tenemos que poner cuando la gente denosta la palabra cliente y ensalza la palabra paciente, a mí me surge el decir, bueno, si es que el paciente, cuando pone el enfoque de una manera como hacia tiene una opinión sobre su salud. Que no digo que sea... No digo que no tenga que tener una opinión sobre su salud, porque tiene que ser partícipe de esa salud. Pero cuando el paciente se pone la bata y tiene una opinión de la salud, es el primero que va dinamitando la ciencia. Entonces, si tú ves a tu paciente solo como paciente y no como cliente, tú piensas que estás haciendo las cosas mejor porque eres como más honesto, no sé qué tipo de connotaciones tienen, pero creo que te olvidas que la parte experiencial del paciente del cliente suma mucho y que eres más capaz de discernir entre lo que necesita el paciente desde el punto de vista de experiencia de usuario y lo que necesita desde el punto de vista clínico. Porque si no, al final hay dos médicos o dos sanitarios dentro de la habitación. Uno es el paciente con su opinión y tú con tu opinión. Y seguramente nos quitamos o olvidamos todo lo que nos rodea. Entonces, totalmente. Creo que tenemos que empezar a quitarnos esas creencias limitantes de que el paciente no es cliente y tal, porque lo que tenemos que empezar a ver es al cliente como la necesidad que tiene desde el punto de vista social probablemente, y de gustos y como esa parte más business, pero a la vez tenemos que mantener la profesionalidad que está también dentro del negocio, de entender cuáles son nuestros códigos, que es la ciencia. Porque si no, al final empezamos a lo que te digo, a posicionarnos a la altura de nuestro paciente simplemente para que se quede satisfecho. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las clases que llevo en la asignatura de Administración y Gestión de Fisioterapia es precisamente esto, diferencia entre cliente y paciente. En el contexto de la experiencia de paciente, hacemos una serie de lecturas y debatimos sobre este tema porque el fisioterapeuta, esto lo hacemos en cuarto de carrera ya, el fisioterapeuta tiene esas creencias, como tú dices, de que un paciente y un cliente no son lo mismo, cuando son la misma persona, con el mismo DNI y la misma cuenta corriente. La que te paga tu sesión va a pagar luego en Amazon porque le llega al día siguiente el Prime, ¿no? No podemos perder la perspectiva. Que sea cliente no le hace menos, al revés. Si acaso le añade. Si acaso le añade. Y que sea paciente es la base de nuestra ética y deontología. Entonces, sin quitarle nada, o sea, el hecho de que sea cliente no le quita al paciente, como digo. Entonces, sin quitarle nada a la parte clínica, debemos encontrar qué otras cosas van en torno a esa experiencia de cliente que potencian mi experiencia de paciente. Por ejemplo, es habitual que la gente se centre en hacer la mejor práctica clínica para hacerlo de la manera más eficiente y con la mayor seguridad. Eso es fundamental, porque sin eso no hay nada más. Y eso es lo que llamaríamos valor higiénico o la calidad del servicio a la que normalmente atribuimos. Pero ¿tenemos en cuenta si el paciente tiene hueco cuando lo necesita para que no le genere fricción con el resto de actividades de su vida? ¿O nos priorizamos nosotros en nuestra agenda a la hora de facilitarle? Porque eso es experiencia de paciente. O la dosificación en base a nuestra agenda. Por ejemplo, que se ve... o el darle precisamente una duración de los tratamientos acorde a sus necesidades, o el medio de comunicación, o cómo se comunica con nosotros, si lo hace a través de internet o lo hace por vía telefónica, o cómo lo realiza en persona, en base a sus preferencias reales, que eso, sus preferencias no son por capricho, o sí, no voy a entrar a juzgar esto, pero normalmente responden a necesidades vitales suyas y que están dentro de esa esfera social de la que estábamos hablando al principio. Eso pasa mucho con las terapias. Nosotros que tenemos terapias tecnológicas, vamos a llamarlas allí, o herramientas que nos ayudan, la gente, en lugar de centrarse en el paciente, en lugar de centrarse en en un diagnóstico diferencial y poder hacer a partir de ahí un plan de tratamiento, se centra en el martillo, que digo yo, ¿no? Pero entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Que clavemos un clavo o que atornillemos un tornillo? Porque
necesito una herramienta diferente. Sin embargo, ellos quieren, no, es que vengo por la Endiva o vengo por la... Pero vienen a por lo que compran, es decir, y compran lo que nosotros les vendemos. Claro. Normalmente, socialmente, lo que hacemos cuando tú ves un centro de fisioterapia, lo primero que ven en la puerta es todos los procedimientos terapéuticos que realizan uno detrás de otro. Si yo te vendo esto, ¿qué voy a esperar de ti? Claro. Que compres esto. Que compres. Partiendo de que nosotros mismos, como profesión, como colectivo, no hacemos una buena transmisión de nuestras propuestas de valor. Si estamos vendiendo cacharritos, o estamos vendiendo técnicas, o estamos tal, pues los clientes compran esto. Compran esto. Que no solo que a lo mejor nosotros individualmente lo estamos haciendo de maravilla, pero es que el de enfrente no. Y el vecino que ha ido al de enfrente le ha dicho que le ha ido muy bien y ya tenemos liada. Y el problema está en que además es, yo creo, por esa falta de entendimiento como cliente. Porque al final, el cliente, cuando viene a ti, realmente cuando te está pidiendo la Endiva, vamos a poner una marca, cualquiera. ¿no? Pues una tecnología, realmente no te está pidiendo la Endiva, te está pidiendo la seguridad que le lleva el mensaje que él percibe de esa técnica, porque la tiene validada, porque alguien que le ha hablado muy bien, o porque en otras ocasiones alguien ha utilizado y él asocia eso con seguridad y con garantías. Entonces, al final, cuando tú entiendes al cliente desde el punto de vista del cliente, te das cuenta que tienes que utilizar las palancas que movilicen la seguridad, la calidad, las garantías, y realmente es cuando eres capaz de montar un mensaje de venta y de propuesta que esté lejos de las herramientas y sin embargo lo que estés aportando es todas esas necesidades reales que tienen, ¿no? O simplemente de pertenencia o todas estas cosas que mueven a nivel de... Y eso no te va a hacer ser peor clínico, tratar peor a tu paciente, sino todo lo contrario, responder mejor a sus necesidades. Y ese es el problema que chocamos los fisioterapeutas, que es lo que estábamos comentando, de que tenemos esas creencias de que si le llamamos cliente y le tratamos como un cliente, pues estamos haciendo de menos a nuestro paciente, que el paciente es lo primero y es sagrado, claro, y el cliente no. Es que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, si entendemos, y estoy totalmente de acuerdo con esto que planteas, que esas necesidades o esas prioridades no responden realmente, no es tan directo con la técnica en concreto o la punción o lo que sea, sino que detrás hay una necesidad de una transformación o de dentro de esa economía de la experiencia o de una experiencia diferente. Si entendemos cuál es el final, la finalidad de eso, le vamos a poder vender esa finalidad. Porque si no, te sigo vendiendo esto y tú compras esto. Pero si yo te digo, mira, lo que vas a conseguir es recuperarte de este tipo de proceso en este tiempo determinado, pues a lo mejor lo que viene es, tengo este proceso y tengo este tiempo determinado. Y ahí ya te puedo encajar yo en un procedimiento terapéutico. ¿Cuál es el problema de esto? Que como no medimos, y me voy otra vez a la evidencia científica de la que veníamos, no tenemos bagaje suficiente, yo creo. No sabemos dosificar nada más que en base a nuestra experiencia clínica. Que en base a eso debemos hacerlo la mayoría de las veces, porque no hay literatura suficiente sobre esto. Pero si reportásemos datos y tuviésemos una mentalidad científica de recoger, ojo, tener una mentalidad científica no implica hacer investigación con nuestros pacientes de por sí, sino tener esa mente estadística. Esto es, sí. De tener datos, de basarnos en datos para poder tomar decisiones. Y si yo sé que mis pacientes tardan X semanas en recuperar este tipo de procesos y me entra uno con unas mismas circunstancias, pues le puedo proporcionar y decirle, mira, pues vamos a tardar más o menos este tipo de procesos. Otros profesionales ya lo han desarrollado mucho mejor. Por ejemplo, se me ocurren odontólogos o podólogos, ¿no? Tienen los procesos como muy bien dimensionados en el tiempo y por tanto hacen presupuestos en ese periodo de tiempo y más o menos con eso pues pueden llevar un control mejor de sus pacientes, que no es el pago por sesión, que ese es uno de los grandes lastres que tenemos en nuestra profesión y del que tenemos que huir de manera inminente. Creo que no tenemos la grado de madurez como colectivo hoy para hacerlo, o no el grueso de personas, pero desde luego es algo acuciante. Porque realmente el otro día yo hice un experimento con mi equipo en una sesión formativa y les planteé qué serie de patologías veíamos y qué me dirían ellos que es el número de sesiones media por cada una de las patologías. Pues salían todas, bueno, tendinopatía, roturas de fibras, bueno, lo clásico que tratamos, ¿no? Discopatías, etcétera. Pues todas sesiones, un poco fue brainstorming, o sea, pues 10, 15, 12 sesiones, 8 sesiones, pero todo por encima de 6, 7 sesiones. 3 meses, 4 meses de evolución, etcétera. Y le saqué la media de visitas anuales de nuestros pacientes, que nosotros lo tenemos calculado, y tenemos un 4,3. Digo, ¿vosotros creéis que estamos
con esta medida de infratratar al paciente le estamos ayudando o estamos yendo en contra de ellos? La percepción de los trabajadores puede ser que les están ahorrando dinero, pero el paciente no te viene a hablar de dinero, te viene a hablar de salud. Entonces, creo que va mucho en esa línea, es que necesitamos saber cuáles son las medias de nuestros tratamientos para con ello poder planificar y sobre todo para poder controlar. Claro. Tú tienes un dashboard donde veas qué tipología de pacientes tienes, cuántas sesiones te estás viendo en torno a un año, por tener un dato trimestralmente, y ya puedes ver si te estás desviando del cumplimiento de los objetivos o no. Simplemente con una medida súper sencilla. Sí. Y yo invito a la gente que lo haga. O sea, el problema es que nos cuesta mucho, como profesión, como colectivo, unir índices clínicos con índices de mercado precisamente por esto. Porque parece como que, no, es que si te digo que necesitas 10 sesiones porque clínicamente tengo esto y te lo saco en 6, te estoy ahorrando dinero, pero ¿y si necesitabas 10? ¿Por qué creías que a lo mejor necesitabas 6 o necesitabas 10 de verdad? Y esas 4 que hay de más, ¿dónde están? Sí, ¿dónde está ahí? Pero sobre todo, ¿en qué te basas? Claro. Que al final es la duda al final. Entonces, tener medidas objetivas también desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista empresarial es fundamental hacer una lectura en paralelo y poder sacar índices compuestos de las dos. Y eso nos cuesta. Como dices, la madurez todavía para el colectivo. Tanto en la parte empresarial, que además tú y yo, eso creo que lo vamos a tener que dejar para otra charla, que nos gusta mucho el mundo empresa y el mundo emprendimiento, tanto como eso para el mundo clínico. Yo creo que tenemos grandes retos como profesión en cuanto a esto, en cuanto a establecer mucha más data, y ahora que está más de moda. Quiero hacer contigo una conversación similar a esta. Creo que estamos ya un poco mal de tiempo, además tú tienes muchas tareas ahora familiares, pero sí que me gustaría hacer una charla sobre IA, que creo que será muy interesante. Y ahora igual pasamos a hacer unas preguntas cortas para quitarnos un poco la rigidez y terminaremos. Voy a rescatarlas porque si no... Es que hemos ido hablando ya de prácticamente todo esto, pero me gustaría que te catalogaras más emprendedor o más clínico. O sea, clínico docente. Vamos a ver, más fisio o más emprendedor. Ha sido la primera justo. Me cuesta mucho definir dónde. Dame porcentajes, así no te mojas. No, tanto. Pero bueno, me quiero mojar. Lo que digo que es algo que me cuesta mucho etiquetarme, porque a lo largo de mi profesión he ido siendo distintas cosas. Y te voy a dar un dato curioso sobre esto. Hasta este año pasado, cuando yo matriculaba a mi hija mayor en el colegio, yo ponía mi profesión fisioterapeuta. Este año he puesto profesor universitario. Yo creo que eso es determinante. Ahora mismo soy más docente que otra cosa. Eso es lo que te identificas, sí. ¿no? Tú tienes identidad. Mi identidad ahora mismo es docente, siendo fisioterapeuta también, pero a la hora de yo sentirme me siento más docente en este sentido. Obviamente, pues más fisioterapeuta no puedo ser estando en el colegio profesional y bueno, desarrollando todo este ámbito. Pero sobre todo me siento docente universitario. Hay una pequeña parcela de investigación, porque es docente investigador, que me motiva mucho y me llena mucho. Ocupa menos de lo que me gustaría, pero me completa. Ahora la parte clínica ocupa muy poquito espacio. Desde el año 2019, que dejé el centro de salud, tengo pacientes de manera testimonial, 1 o 2 a la semana, y trabajo mucho online también en telefisioterapia, y aquí en el propio centro del IRF de La Salle, pues alguna vez también trato a algún paciente, pero muy poquito. Tengo intención, de hecho, este próximo curso de empezar a ampliar de nuevo otra vez, porque he hecho un poco de menos esa parte más habitual de la clínica, ¿no? Ese contacto directo. Y la parte de emprendimiento, pues es que necesito más de un 100%, porque eso ya te completa un 100%. Es que necesitas 24 horas para dedicarlas a claro, tus cosas. La parte de emprendimiento yo creo que es una forma de ser, que está siempre por debajo. Nunca he dejado de ser emprendedor, y de ahí nació ese primer año de ADE del que hemos mencionado, esa idea de intentar buscar una salida empresarial a mis ideas. Nunca he dejado de ser emprendedor cuando me he dedicado a la clínica, porque siempre he desarrollado nuevas estrategias y siempre he intentado mejorar. Es una mente muy innovadora eso. Yo creo que la base es esto, por eso digo que la parte de emprendimiento quizá es mi actitud.
y no podría meterlo dentro de ese porcentaje del 100%, porque incluso en atención primaria, como digo, bueno, fruto de esa situación, en el año 2018 me dieron la medalla esta de la Comunidad de Madrid, una Cruz de Honor de Plata, que para mí es uno de mis mayores orgullos profesionales, y eso es fruto de esa mentalidad innovadora y de no haberte limitado. Yo creo que eso es la parte de emprendimiento. Ya en la parte clínica, como digo, fuera del mundo empresarial, yo no había emprendido una empresa hasta ese momento, ¿eh? Yo empecé, en mi primer emprendimiento fue en el año 2020, o sea que no ha sido al inicio ni mucho menos. Reciente. Sí, lo que pasa es que esa idea que lleva por debajo, yo creo que es una forma de ser más que un porcentaje con el que yo me identifique. No puedo ser otra cosa nada más que emprendedor. Luego la faceta empresarial, como digo, es muy reciente y ocupa muy poquito porcentaje ahora mismo en mi vida, pero es muy ilusionante también porque son nuevos retos, sobre todo, y le veo mucho paralelismo con esta faceta investigadora y docente que, sí, tú lo has enfocado mucho, que te he dicho. Sí. Y eso sería un poco mi perfil, si te tengo que dar porcentajes, pero si tengo que elegir uno, más del 51% sería docente. Un melón que tira para un lado o para otro, ahí te tienes que mojar. Venga. Hands on, hands off. Joder, es que también es que esto es como... imposible. Yo tengo mi máster es de fisioterapia manual y mi investigación la estoy haciendo en educación terapéutica. No puedo elegir uno de los dos solo porque no creo que sea ético elegir uno de los dos solo. Si tengo que priorizar, y también te voy a decir un 51, te diría hands off. Hands off por la evidencia que tenemos ahora mismo sobre el ejercicio terapéutico y la educación por encima de las técnicas de terapia manual y medios físicos, que serían los hands-on. Si tenemos que partir los 4 pilares de la profesión, me quedaría con un mayor porcentaje de hands-off. Vale. Quedaban un par de preguntas. Vale. ¿Libro preferido de gestión? Libro preferido de gestión. Reinventando las organizaciones. Frédéric Laloux. La segunda vez que sale. Grandísimo. En el canal. Es fundamental ese libro. Sí. O sea, ese es de emprendimiento fundamental. Me lo recomendó Ramón Cabezas, sí, que le conocemos los dos. Grandísimo libro, lo he leído varias veces y cada vez que lo leo encuentro una arista diferente. Y por último, me gustaría que nos recomendaras a alguien a quien entrevistar. Te voy a poner en membrete. ¿A quién entrevistar en este podcast? Pues mira, te voy a proponer un reto, a ver si lo consigues, pero yo creo que encajaría muy bien, por lo que hemos estado hablando, una continuación a Antonio Cuesta Vargas. Perfecto. Profesor en la Universidad de Málaga. O sea, me tengo que ir a Málaga, me encanta eso. Sí. Me parece, si quieres, sí, podemos hacer una escapada ahí y vamos a hablar. Estaría encantado porque Antonio creo que te va a aportar una continuación de muchos de los aspectos que hemos ido abriendo en este hilo. Un grandísimo docente, pero también grandísimo investigador, gran emprendedor. Tiene una vida muy interesante, creo que te va a aportar cosas. Genial, pues haremos... Desde aquí le decimos ya a tu esposa que nos tenemos que ir a Málaga en algún momento. Dejamos ahí la semillita y luego ya negociación. La negociación ya te pasaré el teléfono para que negocies. Luego tú ya te organizas. Bueno, Raúl, pues ha sido un placer tener a un amigo y la verdad es que nos conocemos relativamente de hace poco, mucho más por redes. Pero la verdad es que creo que somos unas personas muy complementarias y yo creo que se ha podido mascar en la conversación. Ha sido súper enriquecedora, como todas, pero me gusta que esta vez hayan sido testigos nuestros videntes, televidentes, la audiencia. Y vamos a dejar los links de Inner Circle para todos aquellos que quieran ser parte de un programa de doctorado y tal, sí, por aquello de que les podáis asesorar y también tus redes sociales, que son muy interesantes y además siempre estás aportando un montón. Muchas gracias y bueno, haremos otra segunda edición seguro. Un placer. Gracias.